Buenos días, bienvenidos al seminario que se programa como apoyo a la exposición Un arte propio, convergencias entre México y Colombia, visiones sobre México y Colombia, géneros musicales en común. Las relaciones culturales entre México y Colombia se han manifestado de diversas maneras. Estos dos países han tenido numerosos intercambios intelectuales, estéticos y artísticos. La música es uno de ellos. Este seminario propone un panorama complementario al presentado en la exposición a través de una conversación sobre los géneros musicales que tendemos en común. El día de hoy tendremos dos conferencias. Vamos a iniciar con la conferencia México y Colombia, convergencias musicales, a cargo de Pedro Sarmiento. Las relaciones musicales entre México y Colombia tienen su origen en las rutas comerciales del Caribe desde tiempos prehispánicos, las cuales se transformaron y consolidaron por los procesos de colonización e independencia. Bajo la influencia del pensamiento nacionalista y gracias a los avances tecnológicos de la revolución industrial, tales relaciones se vieron afectadas de diversas formas. En esta conferencia se abordarán las relaciones de las músicas mexicanas y colombianas desde finales del siglo XIX, haciendo énfasis en tres tópicos: el corrido mexicano y la música ranchera, el bolero y la canción romántica, rock and roll y otras músicas urbanas, teniendo como ejes transversales los avances tecnológicos de grabación y reproducción de audio, las industrias musical, discográfica, cinematográfica y televisiva, así como los músicos como los principales protagonistas, compositores, solistas, cantautores, orquestas, grupos y bandas. Pedro Sarmiento es compositor y musicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. En 2017 fue elegido por la sección de música del Banco de la República como compositor del concierto monográfico La música de Pedro Sarmiento, en reconocimiento a su trayectoria. Sus obras han sido interpretadas en Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, Perú, Venezuela y Colombia, en diferentes certámenes musicales y conciertos. Su obra y trayectoria musical han sido reconocidas por diferentes instituciones académicas en artículos, tesis e investigaciones e enciclopedias. Bienvenidos. Buenos días a todos. Voy a estar aquí un poquito frente a la pantalla por una sencilla razón. Desde ese ángulo mis ojos no ven bien, entonces voy a ver solo puntitos en las letras. Y bueno, por esa razón voy a estar aquí un poquito más enfrente de ustedes. Como ya se dijo, la charla tiene tres tópicos principales, que son el corrido y la música ranchera, el bolero y la canción romántica y el rock and roll y las músicas urbanas. Con esto yo cubro solamente lo que es siglo XX en estos tres aspectos, y lo que se me queda por fuera, pues se me queda por fuera. O sea, tengo que ser muy breve en toda la información. Y empezamos directamente con el corrido y la música ranchera. Perdón, se me corrió ahí una A, pero fue problema de pasar de un programa a otro. Les presento una Adelita, que eran las mujeres que acompañaban a las tropas revolucionarias en 1910. Bien, ¿qué es el corrido? El corrido viene, como muchas de todas las músicas populares nuestras, heredera de toda una tradición española de poesía, en este caso de la carrerilla o romance corrido. Generalmente se rima, es una rima muy sencilla, son 4 versos, el primero y el tercero riman generalmente, el segundo y el cuarto puede que sí, puede que no. Y generalmente, esto no es una obligación, pero generalmente los corridos van como una carta. Tiene un saludo, o sea, ¿quién dirige el mensaje? La fecha, porque son históricos en su mayoría. Los mensajes, que es yo me cuento ya la historia, lo que es el corrido como tal, o sea, cuento una historia de corrido y me despido. ¿Sí? Es igual a una carta. Y tenemos ya desde 1830 corridos. ¿Sí? El corrido no es una música propia del siglo XX, es una música que ya viene desde mucho antes y en general, por el hecho de que llevan una fecha y un mensaje, etcétera, etcétera, son corridos que tienen que ver con lo político. El más antiguo que se conoce es este de 1831 en Michoacán, el fusilamiento del soldado Juan José de Codallos por el presidente Bustamante. Ahí hay otros corridos
llama mucho la atención este de 1847, ahí vienen los yanquis, ¿no? Pero lo escriben yanques. ¿Sí? Ahí vienen los yanquis, invasión norteamericana a México. Bien, el corrido que generalmente nosotros conocemos es el del siglo XX, el que le llaman corrido revolucionario, aunque también hay un corrido prohibido que también se va a generar entre los años 70, 80, 90, que tiene que ver con el narcotráfico. Pero este es el corrido revolucionario, que es el que generalmente se habla, que tiene que ver con los levantamientos contra Porfirio Díaz en 1910. Porfirio Díaz fue presidente casi que vitalicio de México, y él prometió en la última campaña, dijo: no me lanzo más, voy a respetar las elecciones, no me voy a lanzar a las presidenciales, y en efecto incumplió. Entonces, debido al incumplimiento, la gente comienza, digamos, ya la revolución como tal, y comienzan a hablarse de temas que son generales de lo que pasaría en cualquier revolución, es decir, cuál es la situación en un campamento, cuáles son las batallas, cuáles son las pérdidas, pero también hay unos contenidos morales que están ahí, o sea, esta es una guerra fratricida, anhelamos la prosperidad y el cambio, cuándo va a llegar la paz, y otros que hablan de rutas. México tuvo una gran línea, o tiene todavía, grandes líneas de ferrocarril que la recorren generalmente de norte a sur, y muchos corridos mexicanos hablan de esas rutas. ¿Sí? De hecho, el corrido del caballo blanco, quienes lo hayan escuchado, en realidad el caballo blanco no es un caballo, o sea, si uno hace todo el seguimiento, lo que va a encontrar es una ruta de ferrocarril. ¿Sí? Entonces, Adelita, que es otro de los conocidos, te seguiría por tierra y por mar. ¿Sí? Si por mar en un buque de guerra, si por tren en un tren militar. Entonces, siempre hay una alusión a los medios de transporte terrestres. También de esa forma originaria, ese verso simple, en la medida en que el corrido comienza a llegar a las ciudades y comienza a ser compuesto como tal por compositores, cambia a otras formas de verso un poquito más complejas, heptasílabo, decasílabo, dodecasílabo. Este es uno de los primeros corridos revolucionarios. Este es el saludo como tal, lo primero que vamos a encontrar. Dice: en 1910 comienzan las profecías, se levantó la nación contra Porfirio Díaz. En 1910, el día 20 de noviembre, el día en que empezó a pelear el que la patria defiende. Y de ahí en adelante comienzan a decir cómo ha sido la pelea, etcétera, etcétera. Paralelo a esto, hay unos músicos que están en la ciudad, en México, en Veracruz, en otras ciudades importantes, que comienzan a buscar la internacionalización de su música. ¿Y cómo lo hacen? A través de ferias internacionales. La más famosa es la Exposición Universal de París en 1900, pero hubo otras de este lado, de nuestro continente. Estuvo entonces el Music Hall of the World's International and Cotton Centennial Exposition, que se hizo en New Orleans en 1884. Esta es la primera vez que va una orquesta típica mexicana dirigida por un italiano, Carlo Cuti, pero ya se habla de orquesta típica como tal. Luego viene otra en 1901, que es la Exposición Panamericana de Búfalo en Nueva York. Aquí tenemos una primera convergencia entre músicos colombianos y músicos mexicanos. En esta termina Pedro Morales Pino, en 1901, con la lira colombiana. ¿Por qué digo que termina ahí? Porque realmente Morales Pino le había apuntado era la de París. Pero como había estallado acá en Colombia la Guerra de los 1000 días, se le cayó todo el financiamiento. Entonces tuvo que hacer un periplo por todo el Caribe y fue yendo a la de Nueva York, en Búfalo. En Búfalo. Participa ahí Pedro Morales Pino con la lira colombiana. Y también enviada por Porfirio Díaz, la orquesta típica de Miguel Lerdo. En esta exposición también, ¿qué hicieron? Entonces montaron todo un pueblo mexicano, con gallera, con teatro, con plaza de toros, con restaurante y con orquesta vestida de charros. Eso fue lo que hicieron.
¿Cuál era el objetivo de ellos dos? Tanto de la lira colombiana como de la orquesta típica. Comenzar a grabar, porque ya en México estaban las tres principales sellos discográficos o empresas de discografía de ese momento. La Victor, la Edison y la otra está en la siguiente diapositiva, se me van los nombres, no importa. La Victor Talking Machine, la Edison National Phonograph Company y la Columbia Records. Esas ya estaban en México. Y comienza a crearse, o mejor dicho, a reavivarse, un ciclo por el Caribe de donde van a comenzar a salir músicos colombianos que también están buscando esos contratos discográficos. Pedro Morales Pino no la logra, pero sí la logra un dueto que se conoce como Pelón y Marín o Franco y Marín en 1908. Ellos van primero a La Habana. La Habana era el centro y siempre lo había sido, un centro comercial bastante importante y por lo tanto un eje importante de la cultura. Ellos llegan allá, hacen unas presentaciones y después se van a México, hacen en Mérida, Veracruz y Ciudad de México y allí firman un contrato con la Columbia para comenzar a grabar música colombiana. Eso quiere decir que nuestras primeras grabaciones no son nacionales, se hacen fuera. Con empresas extranjeras, sí, con una empresa estadounidense residente en México. ¿Sí? Y los mexicanos pues ya tenían las industrias ahí mismo. Se graban los primeros corridos también en la misma época, el corrido de Jesús Leal y el corrido de Macario Romero, se graban en guitarra y voz. Y hay una canción que comienza a aparecer casi que en todas las producciones que se llama La Golondrina, que es una canción ranchera como tal. Pasamos de esto a ver un poquito del contexto. Entonces, ¿qué impulsaban a los músicos de un lado y de otro? Tenemos de telón de fondo en México la Revolución Mexicana, pero eso no impedía que siguiera el comercio en las ciudades, es decir, la revolución se daba en centros no urbanos, llegaría a los centros urbanos después, pero en este momento no las afecta tanto. En Colombia ya se había pasado la Guerra de los 1000 días, termina en 1902, fecha en la que regresa Morales Pino al país, y de ahí empieza todo el periplo de violencia de Colombia, porque la Guerra de los 1000 días nunca fue bien terminada. Entonces, de ahí vendría, pero también tenemos una élite de poder que está muy arraigada en lo que va a ser el hispanismo, y lo vamos a seguir viendo durante toda la conferencia. Clímaco Sotoborda describe ese hispanismo colombiano de la siguiente manera: la mantilla, la ruana, la gallera, el campaneo a toda hora, es decir, las iglesias todo el tiempo marcando la hora, las comunidades religiosas extranjeras, la viruela, el tifo, la policía secreta, el chisme a gran escala y el púlpito político. Esa es una forma en la que él denuncia ese pensamiento hispánico fuertemente arraigado en Colombia. Con motivo de la Guerra de los 1000 días, nosotros también tuvimos músicas de protesta o músicas que iban también con la guerra. Estas son algunas canciones ya de repertorio colombiano de protesta social. El boicoteo, un pasillo de Alejandro Wills y Jerónimo Velasco, en contra de la Bogotá City Railway Company. Tenemos de la Guerra de los 1000 días Peralonso, que es un pasillo. Palo Negro, un bambuco de José Leuterio Suárez. Lágrimas, un pasillo lento de José Pereira. Y Palo Negro, vuelve a aparecer una marcha fúnebre. Esta es una de las piezas originales para banda sinfónica de Temístocles Carreño, también de la batalla de Palo Negro. La batalla de Palo Negro se dice que fue tal vez la más sanguinaria de todas las batallas que hubo en la Guerra de los 1000 días. Entonces, por eso siempre va a aparecer. También va a haber marchas, o sea, escritas a los generales, conservadores, liberales, etc. Nace también aquí, ya con el mercado un poco mejor establecido, lo que vamos a llamar como música ranchera, pero que es música ranchera. En el comercio de la música se suelen usar palabras que cubren más de un género musical.
A la salsa le pasa lo mismo, es decir, no hay una música salsa como tal. Salsa cubre, guaguancó cubre una cantidad de ritmos que son del Caribe. Música ranchera le pasa lo mismo. Va a cubrir un tipo de canción romántica, el vals, el chotis, la polca y ciertos sones como el jalisciense o jarabe, el huasteco, el jarocho, etc. Está el conjunto que se le llama de mariachi y nosotros el que más conocemos es el de charito negro, es decir, el charro de negro con incrustaciones de plata, no sé qué, que tiene violines y trompetas. Bien, ese es el conjunto urbano de mariachi. Existen otros, que es el mestizo o campesino, que tiene jaranas, la jarana es una guitarra, arpa, esta no es el arpa sinfónica, es un arpa popular, y guitarrones. Y cada quien va a tener una forma de vestirse que lo va a identificar. Entonces, ese vestido negro con incrustaciones de plata o vestido de gala es el que va a identificar al mariachi de la ciudad. El vestido campesino, que va con calzón blanco, pantalón de manta, camisa de manta, huarache, ceñidor, zarape, sombrero de soto o de soyate, perdón. Y la china, que es la mujer campesina o indígena también, que es una falda de colores rojo, negro o verde, aplicaciones de lentejuelas y blusa bordada en chaquiras. Y se toma Jalisco como la tierra originaria del mariachi, como tal. Y aquí tenemos estas imágenes que nos van a hablar de todo esto que les digo. En las esquinas están María Félix, muy a la española, o sea, ese es el hispanismo del cual estoy hablando, de la mantilla, del abanico, etcétera, etcétera. Del otro lado está este actor, es un actor norteamericano, ahí él está haciendo de Diego de la Vega, ¿sí? El nombre público del zorro, ¿sí? Que también es un español mexicano que vive en la zona de Estados Unidos, ¿sí? Pero ahí están esos dos. Por otro lado tenemos una Chabela Vargas vestida de china, ¿sí? Tiene el alpargate, tiene se me olvidó la ruana, el zarape como tal. De este lado tenemos unos verdaderos jarochos como tal, ahí están, con el sombrero, con el zarape, este pantalón blanco. Tenemos la imagen del charro en toda la mitad, aquí tenemos a Emiliano Zapata, y la versión cinematográfica de eso. ¿Sí? Ahí tenemos, por un lado. Tenemos también una versión un poco cambiada, eso es lo que le llamaban el chino mordelón, que es el vestuario de Cantinflas. Él originalmente no usaba ese gorro, usaba un sombrero distinto. Pero también es una forma de comenzar a generar unos prototipos, y del norte tenemos a Tintán como tal, con una vestimenta que ya no es tan mexicana. Este es el mexicano de frontera, que es el que le llaman pachuco. Y el pachuco es el que habla feo, o sea, tiene un relajo de español entre español e inglés y un inglés mal hablado, que es el que ahora nosotros comúnmente conocemos como mexicano. ¿Sí? Entonces fue una lengua, fue una forma de hablar que se expandió a través del cine y la radio. ¿Cómo nos llega la música mexicana o qué vestigios tenemos? Tenemos por un lado un cancionero que se publica en 1924, donde aparece por primera vez la cucaracha. ¿Sí? Es un son jalisciense que ya viene desde 1830, pero se publica por primera vez en Colombia en 1924. También se populariza la ranchera en el sur del Tolima, la canción Las Cuatro Milpas o Cuatro Milpas, ¿sí? Que todos habrán escuchado, Cuatro Milpas tan solo han quedado en el ranchito que era mío, ahí está. Y llega también la película Las Cuatro Milpas. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. En 1936, esta es de las cosas interesantes, llega allá en el Rancho Grande, llega acá a Colombia esa película, allá en el Rancho Grande, que la canción ya era harto conocida, y se hace un remake, una versión colombiana que se llama Allá en el Trapiche.
¿sí? Existe, está en el patronato cinematográfico, quien quiera verla, allá en el Trapiche, ahí está la versión, y la que se hace famosa es la segunda versión de allá en el Rancho Grande, que la protagonista Jorge Negrete. Es tal vez la que más conocemos, la del 36, los punticos lo que les dije, la del 36 no es tan conocida. Bien, vamos llegando ya a mitad de siglo y 1940 es la década de hegemonía del cine mexicano, ¿sí? De hecho, un año específico, 1942, es el año que arrasa la cartelera colombiana con producciones mexicanas. ¿Cuáles nos llegan? La conocidísima Ahí está el detalle, comedia de Cantinflas. Ay, Jalisco, no te rajes, homónima de su canción Ay, Jalisco, no te rajes. Cuando los hijos se van y una versión de Simón Bolívar. Pero también comienza a grabarse música colombiana en el cine mexicano. Y esta es una parte que poco se habla, poco se conoce. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la canción de Se va al Caimán, de Peñaranda, queda incluida en un filme cubano en 1946. La película del 44, Golpe de Gracia, es la primera, es de las primeras de cine sonoro acá colombiano y es también ya musical. Intervienen Francisco Cristancho, Ritmo Peñalosa y Alejandro Tovar, el dueto Fortis y Valencia y el dueto Elena y Esmeralda, que en ese tiempo eran muy niñas, entre otros artistas. Una de las canciones que más se adapta en México, que es de origen colombiano, de Quevedo Sornosa, se llama Amapola Amapolita, y en el 37 se incluye en una película mexicana. También se comienzan a hacer versiones de novelas colombianas, entre ellos La Vorágine, también está. Aún esta actividad, El Tiempo desinforma. Y pone esto: los países nuestros no cuentan para nada. Por lo que se refiere a Colombia, pasillos, bambucos no se oyen jamás hacia el norte. Ahorita les voy a comprobar por qué es una mentira. Otra cita del año 42 dice: ahora, para la propaganda de países, recordemos también a México, que con sus películas más recientes ha impuesto y popularizado su música, su vestimenta, sus costumbres, sus monumentos y bellezas naturales. En el campo de la moda, de los gustos, de las preferencias estéticas, de la vida cotidiana y sentimental, el cine ejerce una tiranía absoluta. Y esto de cierta forma desconoce todo lo que ya se venía haciendo a nivel de música, músicos en el cine nacional. Y eso me lleva aquí, a lo que es el bolero y la canción romántica. Fuera de la música ranchera como tal, el bolero es otra de las músicas que aparece continuamente en el cine mexicano y que se popularizó. De hecho, fue una hegemonía, ¿sí? Casi que todo era bolero. Nacerían algunas corrientes que ya no quieren ver nada con el bolero y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaba en Colombia entre los años 30 y 40? Por un lado, que la música costeña, porro, paseo, merengue, cumbia, que ya estaba completamente reconocida por el público, es decir, estamos hablando de las orquestas de Pacho Galán, de Lucho Bermúdez, de José Pitalúa. Esa música no era considerada por las élites música nacional. Sería en los años 50. Pero en este momento, que es el auge de estas orquestas, no entra. ¿Qué era música nacional? Pasillo, bambuco, guabina, torbellino. Y paso doble, me faltó. Bien, Adolfo Mejía, compositor de Cartagena, hace uno de los primeros boleros colombianos que se llama Cartagena, es un bolero dedicado a una ciudad directamente.
Y seguimos teniendo estas exposiciones, pero estas exposiciones siguen teniendo ese elemento hispánico. Exposición Iberoamericana de Sevilla, Congreso Mariano Hispanoamericano, Congreso de Agricultura Tropical del Café, Congreso de Comercio Español en Ultramar. ¿Y quiénes participan en esto? Los cultores de esa música colombiana de pasillo, bambuco, torbellino, pasodoble. Jerónimo Velasco, Emilio Murillo, Francisco Cristancho y el dueto Wills y Escobar. ¿Sí? O sea, hay una élite ahí. Esto lo podemos pasar un poquito rápido, pero estas canciones, ¿hacia qué van? Hacia el tema de la hidalguía, el coraje, la pureza de la raza, el heroísmo, el machismo, la exaltación romántica de la feminidad y la naturaleza bella de las mujeres. Cojan la ruana y verán que ahí está todo eso. La capa del viejo hidalgo se rompe para hacer ruanas y de ahí sigue todo ese discurso hispanista que está ahí. De otro lado, se ve lo contrario. Los mexicanos Alonso Ortiz y Juan Arvizu, como los argentinos Libertad Lamarque y Leo Marini, mantuvieron en el repertorio estándar de ellos, lo que cantaban, bambucos y pasillos. Entonces, lo que nos decía el tiempo originalmente, pues se cae. O sea, sí se cantaban bambucos y pasillos, y no solo por nacionales, también argentinos y mexicanos. Y esta música costeña, Pachito Eché, Se va el Caimán, El Mochilón, La Múcura, Mi Cafetal, Puya Guayabera, Navidad Negra y Cosita Linda, donde mayor tuvieron desarrollo fue en La Habana, que era el lugar donde estaban los grandes casinos, los grandes hoteles en ese momento. Entonces tampoco es que hacia el norte no se tocara nada, no, hacia el norte era donde más se tocaba. Pero como esta era música costeña y no nacional, podemos comprender la queja del comentarista del tiempo. Bien, el bolero, ahora sí entramos en materia. 98.4 dedicado a la pareja heterosexual, o sea, es del hombre hacia la mujer. Los demás boleros, sí, hay algunos, como Cuando salí de Cuba, sí, que es de añoranza, Angelitos Negros, que ya es un asunto social, Lamento Borincano también es la situación de ciertos trabajadores, pero de resto, el bolero vive del amor heterosexual, del hombre que canta a la mujer en todas sus etapas de la vida. Le canta a la madre porque él es un niño malo, ¿sí? Le canta a la esposa porque es la madre de sus hijos. Porque es su esposa, perdón. La madre de sus hijos es esa madre esposa que está ahí, o sea, le canta esa dualidad totémica. Como novia, ¿sí? Porque es la mujer con la que me quiero casar, o la mujer que quiero conquistar. Y también define a la mujer con experiencia como desdeñosa o como traicionera, y también habla de la mujer como prostituta. ¿Sí? Pero no hay un bolero de la mujer que defina a la mujer por la mujer. Todo esto es definido desde la óptica masculina. Y encontramos varios ejemplos. Agustín Lara, que es básicamente el principal compositor de boleros, tiene Negra Consentida, ahí está. Santa, ya lo dije todo, Santa. Es una película que se filma sobre el bolero de Agustín Lara. Negrita Consentida es de Joaquín Pardavé. De Lerdo Tejada, la Calandria y Perjura, Un viejo amor, Esperanza Oteo, Bésame mucho. O sea, todo es tema romántico todo el tiempo. ¿Qué personalidades representan no solo la música ranchera, sino el bolero? Los de ese gran cine totémico mexicano de los años 40, 50. Agustín Lara, María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete, Dolores del Río. Y se construye un pasado mítico para el mexicano, que después lo va a aprovechar la televisión y lo vamos a ver un poquito más adelante. Se crea un cine musical y se insertan en las películas números musicales, es decir, es una forma también de promocionar músicos. Cualquier película de Cantinflas que ustedes vean, siempre hay un número musical.
él cantando con alguien o él está, no sé, el que si vieron el bolero de Raquel, él está en un teatro y ahí hay una orquesta. Entonces promocionaban los artistas de la época a través del cine. Y nos muestra esa vida que se da en clubes, hoteles, casinos, cabarets, prostíbulos, bares, etc. Bien, vamos a esta cita, es maravillosa. Porque aquí comienza a entrar la televisión. ¿Y qué nos dice el gerente de Televisa? México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Los ricos como yo no somos clientes porque los ricos no compramos ni madre de los productos que la televisión anuncia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la televisión en realidad nunca fue vista originalmente como un medio para la cultura. Era un medio dirigido a las clases bajas y de ahí empieza lo que se llama la manipulación de la nostalgia. Es decir, yo te vendo una nostalgia sobre algo. La nostalgia del mexicano está en los años 40, porque es la época de oro. O sea, cuando las canciones eran canciones, porque el bolero era lindo, ¿sí? Porque Cantinflas era el mejor cómico, porque María Félix, qué dama, ¿sí? Todo eso comienza a entrar en un imaginario, lo refritan y lo venden. Programas como La Hora Azul y un poco más del Canal 11 vivieron de esa música, del bolero y de la ranchera, principalmente. Y acá en Colombia, ¿cómo no? No nos quedamos atrás. Existió el Show de las Estrellas, que aún existe, ¿sí? ¿Dónde nacen las canciones también? Que eran más entrevistas al compositor. Entonces aparecía un Álvaro Dalmar, aparecía cualquiera de estos compositores boleristas en su mayoría o intérpretes. Uno que era muy chistoso, que era Musidramas, no sé si alguien lo recuerda, años 80. Tomaban una canción, de ahí sacaban un libreto, filmaban un capítulo de televisión y lo enviaban, ¿sí? Y también hoy en día, clásicas del amor. Clásicas del amor no sobrevive sin Agustín Lara. Porque principalmente el repertorio son los 500 boleros de Agustín Lara. Y se retransmite por radio. Y entra un nuevo mercado a través de festivales también, esta vez puestos en Europa. Eurovisión y Sanremo. Sanremo es más un festival de la canción italiano, Eurovisión tiene de todito, tiene de toda Europa como tal. Y esos festivales comienzan a tener unos satélites, donde ese mismo repertorio se traduce y se canta en español, que sería el Gran Premio de la Canción Iberoamericana, que se convirtió en Festival de la OTI, y después el Festival de Viña del Mar, que a la hora de la verdad vino, aunque nació independiente, asume también a la OTI. ¿Sí? Y sigue vigente. Entonces, ¿qué tenemos? Versiones de cantantes mexicanos de música italiana que pasó por Sanremo. Maledetta Primavera, la maldita primavera de Yuri. De hecho, hagan el ejercicio, busquen la versión de Loretta Goggi, mírenla primero y después miren el video de Yuri. Es idéntico hasta en el peinado. ¿Sí? Aparece esta, Il Gatto nel Blu. Concursó con ella Roberto Carlos y pasó con esta quedó en segundo lugar. Nadie se acuerda del primero, porque a Roberto Carlos no le dieron el premio por no ser europeo. Y eso fue el escándalo en esa época. Esa, El Gato en el Blue, la grabaron en español y él nunca la grabó en portugués. Nunca le interesó. ¿Por qué? Porque el mercado era en los países hispánicos. Igual también se entiende en portugués, o sea, no es que haya que hacer un gran esfuerzo. Será perché ti amo.
¿sí? Y aquí nos aparece ya el compositor responsable de toda esa relación entre San Remo y México, Totò Savio. El grupo Ricci e Poveri, y la cantaban en italiano y la cantaban en español, aparecieron en el programa siempre en domingo, este tipo de programas que eran un relajo de todas las cosas habidas y por haber. Ellos cantan ahí Será perché ti amo, y la cantante mexicana que más vivió de ese mercado fue Daniela Romo, porque ella cantaba en español y cantaba en italiano también. Canciones como Yo no te pido la luna, esa del que le guste lo que ahora llaman plancha, eso es canción romántica, la conoce, Non voglio mica la luna. Otra que es Mentiras, Bulli, Dami, 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 que su versión española es La ocasión para amarnos. Tenemos el gran José José, también toda su carrera impulsada gracias al Festival de la Canción Iberoamericana en ese momento. Gana con la canción El Triste, que si ustedes miran ahorita los videos que corren por YouTube de La Voz en Rusia, la cantan en español. Y en Ucrania también. Hay un gran mercado que uno no conoce. Rafael fue un éxito en Rusia en los años 70, brutal. Y lo cantan en español. Aparecen dos colombianos, Lida Zamora y Leonardo de Colombia, participan en el mismo festival 4 años antes, en el 66. Y es tiempo de hablar un poquito esto en qué se soporta, no solo en las empresas de televisión, sino en las discográficas. Discos Fuentes fue la primera, que hizo un gran impulso de toda la música costeña, que después ahora es música colombiana, pero en ese tiempo era música costeña como tal. Seida y Codiscos. Seida fue el primer nombre del sello, así que el que tenga un disco de Seida, consérvelo, porque eso es histórico. Se convierte en Codiscos, esa se funda en Medellín. El sello Vergara, en Bogotá, se dedicó principalmente a música colombiana, pasillos, bambucos, no sé qué, pero es el primer sello discográfico que comienza también a interesarse por el naciente rock nacional. Y hay otros, Disco Lira, Sonolux, Bambuco, Tropical, Daro, Orbe, FM, La Rumbita, todo eso nosotros lo conocimos en algún momento. Y nos lleva a esto. El cine también, el cine norteamericano, tuvo una influencia en el cine nacional. El rock nos llega a través del cine, a través de estas 3 películas traducidas al español el título, pero se emitían en inglés. Al compás del reloj, Rock Around the Clock, Celos y Revuelos, Don't Knock the Rock, que sigue el rock and roll, Shake, Rattle and Rock, igualito el nombre. Los Chiflados del Rock and Roll, es la primera película mexicana de rock and roll con música de Mario Patrón. Creo que esta estaba protagonizada por Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán, ambos rockeritos. Llega también un LP mexicano, de artistas mexicanos, que se edita en Colombia por Codiscos en el 57. Los artistas son mexicanos, Cuco Valtierra y su orquesta, Perry Salina y las hermanas Julián. Muy cercano a los años 60, en el 59, se hace el primer concierto de rock en Colombia, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en ese entonces Teatro Colombia, con los Dangers Twist y los Dinámicos. Al año siguiente llega una banda norteamericana, Bill Haley and His Comets, y se presenta en el mismo escenario. Y al año siguiente, de Cuba, nos llega también una banda de rock, los Llopis, que se presentaron en el 61 y en el 62. El rock comienza a permear también todo tipo de música. Lucho Bermúdez compone un merecumbé que se llama Carlos Pinzón. Sí, el mismo que manejó la parte de televisión. Él ya estaba trabajando en crear emisoras juveniles en ese entonces, y el primer estribillo de este merecumbé habla de Carlos Pinzón, que le gusta el rock and roll.
Noel Petro graba con FM Discos uno que es muy chistoso, se llama Loco Rock and Roll o El Twist del Sapo. Con cualquiera de los dos títulos se consigue. Y creo que la que más conocemos es de un grupo vallenato que es de Carlos Román y su sonora, que se llama Very Very Well. ¿Sí? Y que está cantado en un mal inglés a propósito. Hello Mr. Smoking Too. ¿No? Todos conocemos ese estribillo. Ya el rock serio, por decirlo de alguna forma, estas eran alusiones al rock en música tropical. Ahora esto es, ¿qué pasó? Los Daro Boys en el 63 hacen un concierto en el Teatro Colón y eso sí fue romper. Porque el Teatro Colón, aquí a una cuadra, se iba de frac. Era el teatro de la ópera, era el teatro de la sinfónica, de los grandes maestros. Hacer un concierto de rock en ese entonces era romper toda la etiqueta. Con algo adicional, fue la primera grabación en vivo de donde salió un LP, que se llama Los Daro en el Colón, producido por Discos Daro. O sea que había toda una mecánica de producción hecha por los mismos. Pero ahí está. Comienzan a salir los bebops. Ellos graban, aquí están los bebops, graban una versión, qué curioso, de La Pollera Colorada en Twist. Una muy famosa canción mexicana, Speedy González, que es un personaje de la Warner Bros. Se graba en México y aquí le hacen una versión, Speedy González de 62. Esta otra muy famosa, Popotitos. No sé si se acuerdan de la canción de Popotitos, pero también está ahí. Y otros dos grupos, Los Pelucas, graban Son la Locura Desatada en el 64 y la que se considera la banda más importante del rock en esa época, que son Los Speakers o The Speakers. En el 66. Los Speakers son el primer grupo que hace una versión de una canción de los Rolling Stones en español y bien traducida, o sea, bien hechecito. ¿Quiénes promovían todo esto? Estudio 15, que era un estudio de grabación como tal, Radio 15, correspondiente a la misma empresa. Esto es muy chistoso, el Club del Clan, que acá en Colombia se impuso a través de la televisión y la radio. El Club del Clan también lo hubo en otros países, principalmente en Argentina y en Puerto Rico. Radio Cordillera de Todelar. Tenemos de otras zonas del país. En Pasto se emitieron los programas Nueva Ola y Disco Impacto, y en Barranquilla la emisora Cran Sonar emitían a los Danger Devil. ¿Quiénes estaban detrás de esto? Gregorio Vergara, Simón Dadidovitz, Eduardo Calle y alguien que todos conocemos, que es Alfonso Lizarazo, que él empieza con toda esta nueva ola y termina en Sábados Felices. Una emisora norteamericana que se llamó La Voz de América emitía el programa Music USA, que los que tenían radio de altas frecuencias podían captar esa emisora, y vienen todas estas modas, gogó, yeye, nueva ola, y en el mercado todas estas canciones sin ningún tipo de mayor clasificación se le llamaba música moderna. Ahí cabía de todito, canción protesta, con canción romántica, con rock, todo era moderno. Sin embargo, el rock tiene ya en la década de los 70 varios festivales que comienzan a hacerse importantes. El primero fue uno bastante hippie que se llamó Festival de la Vida y se hizo en el Parque Nacional, protestado por toda la Iglesia Católica, por la fumata tan berraca que fue. En 1970 también estuvo otro que fue como la segunda parte, en la media torta, y el más famoso, que tiene incluso video documental, que es el Festival de Ancón en la Estrella Antioquia del 18 al 20 de junio de 1971. El rockero más rockero de Colombia sabe que fue el Ancón. El Ancón fue la versión de Woodstock. ¿Sí? Fue el Woodstock colombiano, que tuvo réplicas en otras ciudades. Acá en Bogotá hicieron uno en la Santa María, que también prestar uno de los símbolos del hispanismo, como es una plaza de toros, para un festival de rock, habla también de una ruptura
y en Jumbo en el Pedregal. Viene otro, 1974, Festival Sol a Sol de Melgar, uno que fue muy rudo, terminó en grandes protestas, mejor dicho, las bandas terminaron agarradas entre sí, los fanáticos, que se llamó la Batalla de las Bandas, nombre jamás bien puesto. Sí, lamentablemente terminó muy mal. En el 88 marca el concierto de conciertos en el Estadio El Campín y se hace otro que es bien underground y no he podido conseguir mayores datos, que fue el Calavera Rock 1 y parece que solo llegó a 1. ¿Sí? No tengo mayores datos, discúlpeme por eso. En 1992 viene el primer encuentro de música joven que lo organiza el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y después viene lo que sería ya la mayor plaza del rock a nivel latinoamericano, que es Rock al Parque. Rock al Parque como una respuesta también, quienes vivimos la violencia de narcotráfico sabemos que hubo una ley de prohibición de espectáculos públicos por el terrorismo de esa época. Rock al Parque viene con esta política de cultura ciudadana a romper y comenzar a darle los espacios. De hecho, este primer Rock al Parque se hizo en varios lugares de Bogotá. ¿Sí? No fue exclusivo de un parque Simón Bolívar, no, se hizo también en la Media Torta y se hizo también en la Plaza de Toros. ¿Quiénes participaron? Aquí ya tenemos más exponentes del rock nacional. 1280 almas, la derecha, Andrea Echeverry como Andrea Echeverry, o sea, todavía no era Terciopelados, Equimosis, El Duodeno y sus Intestinos, que era la banda de Ramiro Meneses que se popularizó por Rodrigo D., Stress y Marlo Hábil. Bien, promotores, eso también es, digamos, de las cosas icónicas. Berta Quintero, que venía de la salsa, ella venía de trabajar con toda la Feria de Cali y era conguera, o sea, ella estuvo en bandas femeninas de salsa. Julio Correal y Mario Duarte, que era el cantante de la derecha. En el 96, Señal Colombia saca una franja específica para el consumo del rock nacional que se llama Rocombia, era un programa de entrevistas y casi siempre retransmitían conciertos de lo que pasaba en Rock al Parque. La radiodifusora nacional, hoy Señal, abre una emisora que es la 99.1, la frecuencia joven, y hoy se llama Radiónica, pero también específicamente dedicada al rock. Y esto es muy importante. Se presentaron 128 bandas nacionales, o sea, había mucho rock que mostrar, pasaron solamente 43 y de bandas extranjeras, pues al ser el primero solo hubo una de México que se llamó Fobia y una de España, Seguridad Social. Y esto me lleva a la última parte. Para los mexicanos, Rock al Parque fue una excelente plaza de promoción. Y miremoslo nada más. En el primero ya les dije, Fobia, ¿listo? En el 96, La Lupita. Ya estos dos dijeron, vente cuate que esto está bueno, entonces aumentan. 97 viene Control Machete, que ya es cartel, y La Maldita Vecindad. O sea, ya estamos bien. En el 98 se riega más la bola, miren, aparecen más, Pollito Chicken, Morfonía, Chatobán, Pepa Fresa, La Banda del Gusano, Marimonda, Raíz y Resorte. Entonces aumenta muchísimo. Y el 99 fue el año para los mexicanos y para los bogotanos, porque trajeron un cartel de alto impacto, Café Tacuba, Molotov, Julieta Venegas, Control Machete, Guillotina y Víctimas del Doctor Cerebro. A partir de 2000 cambia un poquito la programación de Rock al Parque porque comienza a fijarse más en traer de cierto país. Entonces hay versiones de Rock al Parque más hacia el rock chileno, hay otras más hacia el rock argentino, etcétera, etcétera. Entonces ya la presencia de mexicanos comienza a ser una o dos bandas. Pero el momento más importante fue en el 99 para los mexicanos y Rock al Parque
Esto, digamos, muestra, y quería cerrar con esto, de cómo Bogotá, de cómo Colombia también es una plaza interesante para los mexicanos. Entonces hicimos, en resumen, mostrar cómo México fue en algún momento un gran epicentro para los músicos colombianos, muy apetecido, y fue influyente en la cultura colombiana, y cómo al transcurrir ya al final del siglo XX, ya nosotros comenzamos a ser una plaza importante para todos los artistas latinoamericanos. Y con esto termino. Muchas gracias.